¿Cómo están? Dios les bendiga a todos. Y pues para mí es un gozo, de verdad, de verdad. Dios ha puesto una carga muy fuerte en mí sobre este taller. Como dice mi esposo, ya tiene tiempo el Señor inquietándome, ya meses sobre este taller. Pero bueno, sabemos que tenemos que esperar en sus tiempos, ¿verdad? Para que se dé el fruto. Y el fruto no puede darse, espérenme, déjenme silenciar esto. No puede darse si no tenemos un corazón dispuesto, ¿verdad? Lo que Dios quiere siempre, siempre es un corazón dispuesto. Como papás, en este caso nuestro tema, nuestro taller va dirigido a los papás. A mí, bueno, pues me hubiera encantado ver a más papás, pero yo sé que estamos arrancando. Que los que estamos aquí terminemos, ¿verdad? Con todo el ser perseverantes y no nada más esto, sino vengan más. Y ustedes, a los hermanos que conocen de la congregación, los inviten, los animen a venir, que es de gran bendición recibir el consejo de parte de Dios para sus hijos, ¿verdad? Porque el vivir en familias de manera armónica es hermoso, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos a empezar. La primera, Miri, porfis. Pues como les dije, Dios ha puesto esto de instruir a su iglesia en la crianza bíblica, ¿verdad? Los salones de aquí afuera están llenos de niños, desde los lactantes hasta los adolescentes. Y bueno, y no nada más hay aquí mamás, papás de adolescentes, sino también ya hay abuelitos, ¿verdad? Sus hijos ahorita varían sus edades, pero los principios bíblicos aplican para todas las edades. A lo largo del taller vamos a ir aprendiendo muchas cosas, vamos a ir conociendo a nuestros hijos por sus edades, por sus características, porque muchas veces tenemos a nuestros hijos, pero no nos preparamos, ¿verdad? No conocemos cada etapa de desarrollo de nuestros hijos que necesita de acuerdo a su edad. Luego por eso cuando llegan a la adolescencia no sabemos ni cómo. ¿Por qué? Porque pues nada más vamos a prueba de ensayo y error, ¿verdad? Bueno, y fíjense, es muy cierto esta frase que dice, no se nace sabiendo. Nacemos y no sabemos nada. Llegamos a ser papás y no sabemos nada. Y también otra frase que dice, para ser padres no se estudia. ¿Sí la han escuchado? Sí, ¿verdad? Pero yo creo que esta última frase, yo no estoy muy de acuerdo en eso. Porque en esta frase, pues sí se estudia. Dios nos ha dejado un manual, ¿verdad? Nos ha dejado su palabra para podernos capacitar, instruir, y hay una gran cantidad de libros muy buenos respecto a la crianza. Pero pues no nos capacitamos pues porque no queremos realmente. Decimos, es que no tengo tiempo. Pero yo creo que sí nos podemos hacer el tiempo para capacitarnos, y el hecho es que aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos para recibir la instrucción del Señor. Bueno, el motivo de hacerlo en forma de taller es porque tenemos la necesidad como padres de ser escuchados. ¿Cuántos de los que estamos aquí no quisiéramos contarle a alguien lo que está pasando en casa con los hijos? Lo que padecemos, lo que batallamos. Y verdad, queremos desahogarnos, queremos contárselo a alguien. Por eso lo quisimos hacer así, en forma de taller. Y además también es importante escuchar a otros papás, que a lo mejor no soy el único, no soy la única que está viviendo esta etapa de berrinches de los hijos, por ejemplo. Necesito escuchar a alguien más. Y va a ser el lugar adecuado para poder compartir con otros padres esas luchas que podemos tener. El tema es muy amplio. Este taller lo podemos tomar ya como un ministerio.
constantemente, porque de verdad nunca se deja de aprender. Siempre hay temas para tratar con los hijos, ¿verdad? Este taller lo tenemos destinado aproximadamente de 2 horas. Esperemos en Dios que así sea, ¿verdad? Que 2 horas de su tiempo invertidos, bien invertidos aquí. ¿Y qué voy a encontrar aquí? Bueno, voy a escuchar primeramente el consejo de Dios. El consejo de Dios, ¿verdad? Y aquí también voy a encontrar ese espacio para expresar con libertad los conceptos que yo tengo, ¿verdad? Y creencias relacionados al tema de crianza. Voy a poder hacer eso. También este espacio va a ser para reflexionar y meditar sobre lo que estoy haciendo muy mal, que el Señor ya me mostró a través a lo largo del taller. Entonces voy a decir, no hombre, lo estoy haciendo re mal. Entonces es el momento de reflexionar sobre lo que estoy haciendo bien, ¿verdad? Y sobre lo que puedo mejorar. Ese va a ser un espacio. Otro punto bien importante es comprometerme. Comprometerme y tomar lo que Dios pide de mí como papá, como mamá. Eso es un punto bien importante, porque si no hay compromiso de parte de nosotros como padres, de nada sirve que estés aquí 2 horas, ¿verdad? Y como les dije, compartir esas cargas con otros hermanos, ¿sí? A lo mejor ahorita empiezan a ver, ay, mira, ahí está la hermana que tiene su hijo de la misma edad que el mío. Voy a compartir con ellos lo que están pasando, cómo le están haciendo, esas luchas, logros, ¿verdad? Y poder escuchar lo que otros papás tienen que decir. Bueno, pues todo lo que necesitamos saber como padres para educar a nuestros hijos, Dios lo ha provisto a través de su palabra, ¿verdad? En la Biblia lo encontramos. A ver, si gustas avanzar, hija. Ok, ahí está bien. ¿Esa es la 4? ¿Sí? Ok. Muy bien. Dios nos dejó un plan para nosotros, para poder preparar, equipar a nuestros hijos y para poder enfrentar, para que ellos enfrenten un mundo caído, ¿verdad? A veces nuestros hijos no saben cómo lidiar ahí afuera con todo lo que se les presenta. Pero como papás, cuando no tenemos claridad de esto, como padres, ¿sí? Lo que queremos lograr con ellos, muchas veces de verdad. Y miren, y yo estar parada aquí no significa que mi crianza sea completamente bíblica, que mi crianza sea perfecta. Híjole, yo haciendo esto, pues pedía perdón a Dios, ¿verdad? Pedía perdón a Dios porque estoy igual que ustedes. Nada más que al Señor le plació tenerme aquí y poner esa carga en mí, ¿verdad? Compartir este taller. Pero todos estamos en el mismo barco, todos estamos en las mismas luchas, en las mismas situaciones y tenemos que tener claridad como papás hacia dónde los queremos guiar, qué queremos de ellos, ¿verdad? Y todo se distorsiona, hermanos, todo se distorsionó con la caída del hombre. Y basta con ver lo que pasa alrededor de nosotros, el panorama en el cual la sociedad se desenvuelve, un mundo caído, lleno de egoísmo. El egoísmo es lo que desencadena casi todo, violencia, poder, control. Y algo que es sumamente importante y no podemos separar es que nosotros, es decir, la sociedad, ¿verdad? La generación en la que estamos viviendo en nuestra actualidad es el resultado de una crianza. Todo lo que hay afuera, aquí ahorita me contaban rápido los hermanos de Comalcalco, que para poder llegar le batallaron, porque en el camino para acá incendiaron camiones. Entonces, esas personas que están haciendo eso y todo lo demás que vivimos y vemos en las noticias es resultado de una crianza en un hogar. Crianza de todo tipo, ¿verdad? Y fíjense, vamos a la siguiente, hija. El 97% de abuso de la pareja, el 97% va el abuso del hombre a la mujer. ¿Qué nos habla esto? De crianza.
Es el resultado de una serie de factores en los que la crianza juega un papel sumamente importante, porque esto tiene que ver con enseñanza, aprendizaje. ¿Qué están viendo nuestros hijos en casa, verdad? La manera como educamos a nuestros hijos tiene que ver con el entorno cultural, tiene que ver con frases que les decimos. Es que no sirves para nada. Es que mira, nada haces bien. Y luego mis hijos de pronto me dicen, y yo, ¿verdad? Cosas que nos dicen nuestros hijos que nos hacen reflexionar y meditar, que hay palabras que no son de bendición, que no son las mejores, que no son las más correctas. Todo lo que le inculcamos a los hijos, tarde que temprano en un futuro, se va a ver, sea bueno o sea malo. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Aquí hay muchas, como les dije, hay papás con sus hijos de muchas edades. Si tus hijos o si tu hijo ya rebasa la adolescencia o está en la adolescencia, no es tarde. Los principios bíblicos no tienen caducidad. A lo mejor va a costar más trabajo porque ya hay una formación, pero no hay un perdón. Pedirle perdón a los hijos, a lo mejor por los errores de crianza que hemos cometido, lo puede arreglar. Ellos pueden ver también tu vulnerabilidad como papá cristiano que eres. Y ellos lo valoran, lo van a valorar y lo van a apreciar de saber que él como hijo y tú como papá tienen luchas, ¿verdad? Tienen luchas y que caminando hacia el mismo fin, que es Cristo, se puede solucionar, ¿verdad? Bueno, por eso la razón y la urgencia de enseñar a los padres, a las madres, a llevar una crianza del Señor, ¿verdad? Y a mí me hubiera encantado que no faltara ningún papá de los niños pequeñitos, porque a mayor temprana edad que empieces, ¿verdad? Es mejor. Es mejor, por eso dice el Señor, instruye al niño. Quiere decir que la instrucción tiene que ser en la niñez. Tenemos a un Dios misericordioso, lo sabemos. Por eso digo, nunca es tarde para empezar. Dios es bueno, pero es mejor hacerlo a temprana edad, desde la niñez. ¿Qué le decimos a los hijos? ¿Cómo los enseñamos a defenderse cuando tienen que enfrentarse en sus primeros días de escuela o de kinder o al maternal que van? ¿Qué les decimos? ¿Cómo los preparamos? No sé, cuando te llega tu hijito y a lo mejor todo mordido, aruñado, ¿pero qué te pasó? ¿No? Y le dices. Y pues el niño apuradamente y habla, además le ves ahí la mordida. Y a lo mejor desde ahí va a empezar la instrucción. Si yo vuelvo a ver que regresas mordido, vas a ver cómo te va a ir. Si te pegan, pegas. Si te muerden, muerde. De pronto, a lo mejor no con esas palabras, pero que no te dejes. ¿No? Ahí ya con eso le dijimos todo. ¿Cómo los estamos capacitando? Y así los mandamos a la escuela, con ese tipo de enseñanzas, ¿verdad? ¿Qué es lo que están viviendo nuestros hijos en hogares cristianos? Siguiente hija. ¿Qué es lo que ellos ven? Padres divididos. Y quise empezar con esto porque como matrimonio que vienen algunos y aquellos que no pudieron venir sus esposos o sus esposas por cuestión de trabajo, sería fabuloso que estuvieran los dos. Pero bueno, entendemos que a veces no se puede. Pero como pareja, como pilares de familia, ¿qué están viendo nuestros hijos? ¿Están viendo un matrimonio, unos papás divididos? La esposa por un lado, el esposo por el otro. ¿Y divididos por qué? ¿Qué es lo que los divide? Dice ahí. Poder y control. Pero no estoy hablando de los hogares de allá afuera, de hogares cristianos. Hogares cristianos. Que estamos luchando por el poder y por el control.
¿Por qué por el poder? ¿Por ganar la situación? A lo mejor una situación en la que enfrentaste con tu esposo, con tu esposa. No, es que yo debo de tener la razón. Y control, querer controlar todo. La situación, querer controlar a la persona, es decir, el esposo a la esposa o viceversa, la esposa al esposo. Querer tener el control y el poder. A lo mejor en una simple discusión, por decirlo así, querer ganar, ¿verdad? Y esto lo hemos distorsionado porque ese no es el plan de Dios en tu familia ni en mi familia. Dios quiere que prevalezca en el matrimonio el amor y el respeto. Es difícil, sí, pero eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? En nuestros hogares cristianos, ahí es en donde nuestros hijos se están preparando, digamos que se están incubando para que ellos puedan salir allá afuera, para que ellos puedan ser adultos que van a enfrentar un futuro. Ellos tratarán, ellos en un futuro van a tratar bien o mal a sus esposas. Pero eso lo van a aprender en casa, y no nada más con la esposa, ¿verdad? Sino cómo van a tratar a sus hijos. Los van a tratar bien, los van a tratar mal, de acuerdo a lo que ellos han vivido ahí en tu casa. También ellos allá afuera se desarrollarán de forma pacíficamente si trabajaste eso en casa. Sabiamente si lo trabajaste en casa. Amablemente si trabajaste la amabilidad en casa. Amorosamente si lo trabajaste en casa. Controladamente, no explotar por todo, ¿verdad? O todo lo contrario. ¿Qué hiciste ahí en tu casa? Todo lo que tú hagas es una incubadora ahí en tu casa, porque ellos están ahí absorbiendo todo. Y fíjense, el martes teníamos reunión con los maestros, teníamos reunión en línea, y eso les decía yo, que los niños, digamos a la edad de nuestra hermanita Elizabeth, a esa edad ellos no tienen competencia con nadie. Ellos solamente quieren lograr desarrollar sus habilidades, quieren lograr subirse a la silla, por ejemplo, se caen y lo vuelven a intentar, o bajarse de la cuna, o sea, son sus propios logros. Ellos no están compitiendo con nadie, pero observan todo. Te observan a ti, te observan al hermanito, te observan a los abuelos, observan todo. Pero a esa edad no observan para juzgarte, sino te observan para aprender. Ellos están aprendiendo. Y digo por poner esa edad, ya más grande, sí te juzgan y están aprendiendo. Entonces, en nuestra casa es una incubadora, ¿verdad? Que posteriormente va a haber un buen fruto, o lo contrario. Los niños que se crían en hogares violentos, fíjense, tienen 3 veces más posibilidades de ser violentos, y las mujeres violentadas. 3 veces más las posibilidades, fíjense. Eso es una realidad, son estudios reales, ¿verdad? Porque son patrones relacionales que se van copiando. Y van de una generación a otra. ¿Por qué? Porque fue lo que vieron. Se van pasando. Porque fue lo que aprendieron. Y tienen más posibilidad, pues, de estar en lo que te ofrece el mundo, ¿verdad? Alcohol, drogas, pandillas. Entonces, todo lo que se cocine y se prepare en casa, allá afuera, tarde que temprano, va a brotar. Sea bueno, sea malo, ¿verdad? Ya sea que tus hijos sean para bendecir a otros, que sean luz, o sean parte de este mundo que ya sabemos de qué se trata. Tal vez tú puedas decir,
a lo mejor los varones puedan decir, no, es que sabes qué, hermana, estás exagerando, porque yo nunca le he puesto la mano encima a mi esposa ni a mis hijos nunca les he dado, les he pegado. Y bueno, yo lo creo, ¿verdad? Aquí como cristianos, pues nos detenemos, pero ¿qué tal emocionalmente? ¿Cómo afectamos o a la esposa o a los hijos? Igual las esposas, ¿verdad? Igual las mamás. Emocionalmente, ¿cómo dañamos, verdad? Han sido golpes emocionales en donde lo morado está en el alma. A lo mejor no hay moretones por fuera, pero los moretones están en el alma. El daño que hay en el alma, en el corazón, o de la esposa o de los hijos, o del esposo o de los hijos. Nuestros hijos pudieran estar, fíjense, y esto es triste, porque estamos hablando de hogares cristianos. ¿Qué pasa? Pasa, no podemos, como dicen, tapar el sol con un dedo y decir, ya somos cristianos, ya nada de esto va a pasar. Es algo que tenemos que luchar, ¿verdad? Muy intencionalmente, despojarnos de todo esto. Nuestros hijos pudieran estar en el lugar más peligroso del mundo, en el hogar, porque ahí luego todos los días se viven batallas campales, ¿verdad? De pleitos, gritos, violencia física, la violencia emocional. A lo mejor no hay violencia física, pero como les dije, los golpes están en el alma. También violencia económica del esposo. No, ya no te voy a dar. Y ahí están, o igual a los hijos, oye papá, es que mira, necesito zapatos. No, y aunque tengas la economía, pero simplemente por el hecho de orgullo y de situaciones, ejercemos este tipo de violencia. Pero gracias a Dios y a su provisión, que hay un modelo de Dios que nos deja para poder vivir. Y miren, vamos a Efesios 5, ahí vamos a estar recurriendo. Efesios 5, 21 al 25, se los voy a leer en Biblia de las Américas. Ese es un modelo. Aquí el titulito dice, Cristo y la Iglesia, un modelo para el hogar, en la Biblia de las Américas. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y aquí nos habla, ya lo sabemos, ¿verdad?, de cómo la familia funciona. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. No me voy a detener mucho en esto porque voy a ahondar en el 5:33. Pero este es el modelo que Dios quiere en tu familia y en mi familia, que la esposa esté sometida. El 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. El 24, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo. A ver, hija, creo que la siguiente está. Las mujeres deben estarlo. A ver, repito, el 24, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. El 25 dice, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Sabemos que aquí hay mucha enseñanza, nada más que ahorita no me voy a detener. Ahorita digamos que estamos viendo un panorama general de lo que va a ser el taller. Pero miren, en Efesios 5:33, que es ese, que es Cristo y la iglesia, un modelo para el hogar, aquí dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Aquí se está dirigiendo a los dos pilares de la casa. Y que la mujer respete a su marido. ¿Se acuerdan que en la lámina anterior vimos que lo que Dios quiere es amor y respeto? Y no poder y control, que es lo que muchas veces predomina en nuestra casa, ¿verdad? Aquí el esposo ame
a la esposa y que la mujer respete a su marido. Esos son los dos pilares a los que Dios les está hablando, ¿verdad? Para que se amen y se respeten, porque esa es la base para poder sostener, para poder sustentar a tu familia fuerte, sólida, que tus hijos tienen que ver eso. Ahora, después de esto, vamos a ver que con la crianza de los hijos es necesario que entendamos que como matrimonio, es decir, como padres, somos los principales responsables en cuidar de nuestros hijos en todas sus áreas, es decir, de llevar su crianza, ¿verdad? No son los abuelos, cierto que los abuelos son una gran bendición y nos ayudan, ¿verdad? Pero los abuelos no son los responsables y muchas veces se desvirtúa el propósito de Dios. El propósito de Dios Dios nos dio un regalo, ¿verdad? Un tesoro que son los hijos. Pero los abuelos son una parte importante, pero no son los responsables de la crianza. No, ellos no son los responsables de corregir, de exhortar, de disciplinar. No los abuelos, son los padres, ni tampoco los tíos. Ni tampoco los hermanitos mayores, ¿verdad? Los hermanitos mayores luego también se toman ese papel de querer corregir a los más pequeños. Pues no, ese no es el orden. Son los papás. Y mucho menos podemos dejarle la carga a las instituciones educativas, ¿no? Que muchos papás, ay, ya entre más pronto se vaya a la escuela, mejor. Y ahí los botan, y ahí se van, ¿verdad? La iglesia, nosotros allá afuera, iglesia infantil, somos ayuda. Nosotros podemos ir de la mano, pero tampoco es responsabilidad de la iglesia criar a sus hijos. Tampoco es responsabilidad de la iglesia criar a mis hijos. Somos nosotros, papás, los únicos responsables de hacerlo. La iglesia solamente, ¿qué va a hacer? Ayuda, soporte, complemento, acompañamiento a lo que ustedes hacen en casa. Tristemente, luego los niños reciben la palabra de Dios solamente cuando vienen y en casa no se les vuelve a instruir. Y las maestras se dan cuenta y nos damos cuenta de que eso está pasando, de que no estamos teniendo la intención de buscar ese espacio, ese tiempo vital para instruir a los hijos. La responsabilidad completa y absoluta es de los padres. Miren, pasamos a la siguiente. Les voy a hacer esta pregunta y quiero su participación. Acuérdense que ese es un taller, ¿sale? En donde podemos participar, podemos dar nuestro punto de vista. A ver, sabemos que este tema de la crianza es sumamente amplio y vasto, ¿verdad? Pero, ¿por dónde creen ustedes que debemos de empezar a trabajar, a tratar, de acuerdo a este pasaje? ¿Verdad? Efesios 6, 1, 3, del 1 al 3 dice: hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Este es el pasaje. De acuerdo a este pasaje, ¿por dónde creen ustedes que debemos de empezar a desarrollar o a instruir a los hijos? La crianza. A ver, hermano. ¿Perdón? Ok, con ejemplo. ¿Alguien más? ¿Por acá? Obediencia. ¿Alguien más? Respeto. ¿Qué más? Instrucción. Ok. Todo eso es cierto. Pero fíjense en el pasaje. Para que todo esto suceda, tiene que haber obediencia. Hijos, obedezcan. Yo lo tengo aquí subrayado, porque por ahí se empieza. Pero
Es algo que nosotros tenemos que enseñar, sí, con el ejemplo. Yo, para enseñarle a mi hijo la obediencia, yo tengo que ser obediente a Dios. Y ahí es donde empieza la enseñanza, ¿verdad? Yo les tengo que enseñar a mis hijos a obedecer. Nuestros hijos tienen esa necesidad, tienen la necesidad de aprender a respetar la autoridad. A temprana edad les cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, aquí los niños de preescolares les cuesta de preescolares para arriba, porque los chiquititos aprenden otras cosas. Pero esos pequeñitos empiezan a tener sus luchas para respetar la autoridad. Son luchas que tienen verdaderamente. Y lo vemos, que tú les dices algo, y luego veo batallarle a las maestras. Les dices algo y quieren hacer lo que ellos necesitan y quieren en ese momento. Entonces la maestra tiene que identificar si es una necesidad primaria de tomar agua, ir al baño o se siente mal. Cuando tú ya identificaste esto, que no le duele la pancita, que está bien de sed y todo, bueno, entonces ver si es un deseo que quiere ese juguete en ese momento. Entonces, nosotros como papás tenemos que enseñarles a respetar la autoridad. ¿Y por qué decimos esto? Porque como criaturas de Dios, ellos tienen la responsabilidad de obedecerlo en todo. O sea, tienen la responsabilidad de obedecer. Y esto se aprende obedeciendo la autoridad visible, que en este caso son ustedes, ¿verdad? La autoridad visible primaria. Ellos tienen que aprender a obedecer primero a sus papás. Luego tú les dices, tienes que obedecer en la escuela a tus maestros, sí. Tienes que obedecer en la iglesia a tus maestras, a las hermanas, sí. Pero primero tienes que trabajar a que te obedezcan a ti. Pero vamos a ver, esto solamente es algo general. Ya después, en los próximos talleres, vamos a aprender cómo enseñar a los niños a obedecer. Esto, no es una receta, algo mágico. Tenemos que poner delante los principios de Dios y la constancia. Esa es la constancia con lo que hagamos, ¿verdad? La intención con lo que hagamos. Miren lo que dice Colosenses 3:20. Se los voy a leer en lenguaje actual. Dice, ustedes hijos deben obedecer a sus padres en todo, pues esto agrada al Señor. En todo. Y el ejercer autoridad, como les digo, no es un autoritarismo, no es una imposición, no, ya lo vamos a aprender posteriormente. En el tiempo que nuestros hijos crecen, ellos no se someterán a nuestra autoridad si ellos primero no entienden que deben de someterse a Dios. Porque no se trata de que digas, sí, obedece a mí, porque entonces le estamos dando un mal mensaje. ¿A qué me refiero? De que ellos tienen que obedecer al hombre y sacamos de nuestra ecuación a Dios. Y en nuestra ecuación tiene que estar Dios en el centro. Tú tienes que obedecer, ¿verdad? Porque es algo que a Dios le agrada. Y va a venir una serie de explicación, a lo mejor no kilométrica, porque si no ahí el niño se te va a desesperar y te va a dejar hablando. Pero algo que tú les hagas ver que la obediencia es porque Dios nos quiere obediente. Pero como decía el hermano, te tienen que ver a ti en el ejemplo, ser obediente. La relación primaria del hombre con Dios es a base de la obediencia, ¿verdad? Entonces, eso mismo nosotros se lo tenemos que transmitir a nuestros hijos. Ellos deben de ser entrenados para obedecer para su propio bien. Y muchas veces nosotros desistimos en enseñarles obediencia porque es cansado.
muy cansado, muy. Yo también en la etapa de mis hijos chiquitos, de verdad, se los confieso y lo he dicho a algunas hermanas, yo viví muy frustrada porque yo no sabía cómo ejercer mi autoridad, no sabía cómo obtener de ellos la obediencia, no sabía y me frustré por varios años. Entonces, nosotros tenemos que entrenarlos. ¿Por qué? Porque si no es así, ellos están inclinados naturalmente a la desobediencia, ¿verdad? Y si no se trabaja esta obediencia, ¿verdad? ¿Qué pasará? Sus almas serán condenadas porque entonces no conocerán a ese Dios perdonador que demanda de ellos esa obediencia. Es una responsabilidad usar la autoridad dada por Dios a los padres para cumplir ese propósito. Y miren lo que significa la palabra entrenar. Entrenar, fíjense todo lo que es. Es muy amplia. Y tenemos que esforzarnos, porque realmente sí requiere esfuerzo. Entrenar es preparar. Los tenemos que preparar. Los tenemos que adiestrar. Tenemos que ejercitarlos. No en un área, en dos áreas, sino en toda sus áreas de desarrollo. Amaestrar, se oye muy feo eso, ¿verdad? Porque lo usamos para los animalitos, pero amaestrar. Habituar, es decir, tenemos que formarles hábitos y qué mejor sería que los hábitos se lograran de la noche a la mañana, pero no, es un trabajo. Y compón tu cama y hagan su cama. Si de pronto grandotes y les batallamos, ¿verdad? Hagan su cama, recojan, compón hábitos. También significa ensayar, instruir, adoctrinar. Ahí está la enseñanza, ¿verdad? Acondicionar, es decir, preparar un lugar para que ellos, esto significa entrenar. La 10, hija. Como padres tenemos autoridad sobre los hijos. Pero ¿cómo hacer esto sin estar nosotros mismos bajo la autoridad de Dios? Si nosotros no estamos bajo la autoridad de Dios, no podemos ejercer la autoridad sobre los hijos. Tenemos que estar nosotros, por eso es el ejemplo. Tenemos que estar bajo autoridad, porque cuando yo estoy bajo autoridad de Dios, Dios me va a respaldar para ejercer esa autoridad bíblica, esa autoridad amorosa hacia los hijos. Es imposible criar bíblicamente a nuestros hijos sin conocer a Jesús, ¿verdad? Ni relacionarlos con Dios. Efesios 6:4. Esta Biblia es la palabra hispanoamericana se llama. Dice, y ustedes, los padres, no hagan de sus hijos unos resentidos. Qué tremenda está esa palabra, ¿verdad? Que a veces nuestros hijos realmente están resentidos. Dice, edúquenlos, más bien instrúyanlos y corríjanlos. Y este corregir, ahí yo le puse, ¿cómo los vamos a corregir? Pues en la amonestación, en el consejo, no nada más es disciplina, que a veces los niños ni siquiera saben por qué los estás disciplinando. En la disciplina viene el consejo, ¿verdad? Y ahí es en donde vas a tú poner en práctica esa educación cristiana. Dice, como lo haría el Señor. ¿Cómo es paciente Dios contigo? ¿Cómo es paciente conmigo? ¿Verdad? Y a veces se nos olvida. La crianza que ejercemos en nuestros hijos es más un estilo aprendido de nuestros padres o de las personas a las que nosotros observamos. Así como nosotros vemos o repetimos cómo nos criaron a nosotros o cómo criaron a alguien más,
metemos esas cosas, esos tipos de crianza con nuestros hijos. A lo largo de nuestro desempeño como papás vamos adoptando formas, estilos, corrientes, modelos, tradiciones de crianza que vamos adoptando, ¿verdad? Y estos tipos de, este tipo de crianza la utilizamos muchas veces a prueba de ensayo y error. Los principios bíblicos no son a prueba de ensayo y error. Ese es el camino seguro. Ese es el camino seguro, pero nos encanta abrazar otros, irnos por otros lados, que ahí estamos probándole y vamos de pronto cambiando un estilo de crianza, lo vamos modificando según nos vaya dando el resultado en la aplicación. Pero esto no va a dar fruto con los hijos. Los principios bíblicos que nosotros practiquemos con ellos, esos sí van a dar fruto, ¿verdad? Todo modelo de enseñanza que no está basado en los principios y fundamentos de Dios son falibles. Todos fallan. Por muy bueno que sea, por muy la psicóloga reconocida y que te asegure, si no están basados, si no tienen bases bíblicas, no van a dar fruto en los hijos. Tienen un margen de error. Y a lo mejor sí te va a dar resultado por un tiempo, pero después ya no. No va a haber ese fruto del que Dios habla, ¿verdad? Hay muchos padres creyentes que pudieran estar perdidos en su crianza porque están siguiendo patrones equivocados. Ahí es en donde tenemos que reflexionar. ¿Cómo estoy llevando mi crianza con mis hijos? ¿Estoy realmente utilizando principios sólidos que den el fruto o estoy llevando mi crianza pues como o bien me parece o como puedo o realmente ahí los dejo, que se críen solos? O no me estoy esforzando en lo más mínimo. La educación o crianza bíblica no falla, es infalible, porque está basada en lo que nos pide Dios que hagamos como padres. Y ahí también en la palabra de Dios vamos a encontrar lo que Dios pide como hijos y lo que Dios pide como sociedad, en este caso nuestra sociedad de iglesia. Ahí los vamos a encontrar. Entonces, la pregunta podemos decir del millón: ¿por qué a pesar de tener las escrituras y conocerlas, ¿verdad? Conozco esos elementos esenciales que necesito para cumplir fielmente mi responsabilidad como padre, pero fallo en mi crianza? ¿Por qué? ¿Por qué creen? A ver, aquí para que se despierten un poquito. ¿Por qué creen que ustedes conocen principios bíblicos? Lo saben. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué creen que estén fallando en su crianza? A ver, quiero escucharlos. ¿Qué dicen? A ver, hermano José. Y luego… Falta de aplicación. Hermano Ulises. Aplicación. ¿Alguien más? ¿Moni? Constancia. Aplicación, constancia. Decisión. Porque muchas veces no queremos batallar con los hijos, enseñarlos y dejamos. Sí, soltamos, ¿verdad? ¿Es cansado? Sí, ¿verdad? Pero es algo que el Señor nos da porque sabemos que Él sabe que podemos, ¿verdad? A ver, bueno, fíjense. La realidad es que nos encontramos con grandes obstáculos, eso que acaban de mencionar, ¿sí? Al momento de poner en práctica los principios bíblicos, eso que acaban de mencionar. Pero hay un principal obstáculo. ¿Y saben cuál es? El pecado. El pecado de nosotros mismos, el pecado de nuestros hijos y el pecado del entorno. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho con el no comprometerte, ¿verdad? Si quieres ser parte de ese proceso
de Dios, o sea, que Dios haga ese proceso en ti. Para la vida de tus hijos debes comprometerte a hacerlo a su manera. Ahorita vamos a ver por qué el pecado. Si tú vas a hacer esa herramienta útil en las manos de Dios, no solamente te vas a someter a su obra, es decir, lo que ya conoces, ¿verdad? Y te sometes. Ok, tú sabes que tienes que instruir al niño. Ok, entonces yo diligentemente lo instruyo, lo llevo a la iglesia, estoy trabajando con él. Ok, eso es algo que tú sabes, que te estás sometiendo a la obra del Señor, pero no basta con eso. Sino también te debes de comprometer con su carácter, con el carácter de Cristo. No con mi carácter, no con tu carácter, porque tu carácter, mi carácter está descalificado. ¿En cuántas situaciones difíciles no nos metemos por nuestro carácter? ¿Verdad? No tu carácter, no mi carácter, sino el carácter de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que se interpone en tu crianza? ¿A qué obstáculos te enfrentas para llevar a cabo una correcta crianza? El pecado, o sea, nuestro carácter, nuestro enojo, nuestra falta de compromiso, nuestra intolerancia. Lo que se interpone en el camino de una buena crianza no son las oportunidades, es decir, que tú digas, ay, es que luego no tengo tiempo para instruir a mi hijo, ya llego muy tarde, siempre hay tiempo. Bueno, tal vez encuentras el tiempo, ese no es un factor, porque tiempo siempre va a haber para instruirlo. Tampoco se interpone para tu buena crianza el carácter de tus hijos. Ay, es que es un berrinchudo, cuando yo le hablo no me escucha, no me hace caso. Tampoco, fíjense, lo que se interpone en la crianza es, vuelvo a afirmar, el carácter de papá o de mamá, de ambos. El carácter de ambos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se asemeja como al de Cristo. Hace rato dije, ¿cómo te trata Dios? ¿Cómo es Dios contigo? ¿Cómo es Dios conmigo? Por eso cuando yo hacía esto, es una realidad. Cristo no es desesperado conmigo, no es impaciente, ¿verdad? No es impositivo. Fíjense, esto del carácter, muchas veces, les voy a mencionar varias situaciones que se pudieran estar presentando. Muchas veces como papás convertimos los momentos que Dios nos da para ministrar a los hijos, como les digo, nos da el tiempo, pero lo convertimos en razones para estar enojados con ellos. ¿Cuántas veces Dios nos ha regalado ese tiempo hermoso para pasar en familia y lo echamos a perder por nuestras actitudes, por nuestro carácter? Respondemos con impaciencia a los hijos, donde se requiere paciencia, ¿verdad? El carácter, otra vez. Presentamos nuestra propia justicia. O sea, nuestra propia justicia, ¿qué es? Injusticia, porque justicia solamente la de Dios. Entonces nosotros aplicamos injusticia a ellos en momentos en los que debemos confesar que somos iguales, que no somos diferentes a nuestros hijos. Ellos tienen sus luchas, nosotros también. Y cuando cometemos errores, ¿cómo nos cuesta trabajo ir y decir, hijo, perdóname? Ahí yo le estoy mostrando, ¿verdad? Que somos iguales, que tenemos batallas, que también caigo. Y con esa misma gracia que Dios me da para levantarme, así con Él. Lanzamos también amenazas cuando era necesario estar en silencio y hablar con sabiduría. A ver, hija, creo que, dale. No, todavía no. Entonces, tomamos como ofensas personales cuando los hijos nos hacen algo,
¿verdad? Aquellas situaciones en donde estamos llamados a la compasión y comprensión. Frecuentemente nos enojamos con nuestros hijos y fíjense, eso creo que muchas veces sucede, muy seguido. Hablo por mí. Nos enojamos con los hijos porque no es que estén quebrantando una ley de Dios, no es que estén haciendo una falta en casa, sino nos enojamos por ellos porque nos están perturbando nuestra paz y comodidad. ¿Verdad? Cuando estamos bien a gusto, dijimos, ay, ahora sí voy a tener mi espacio para estar un ratito tranquila, y de pronto llega, oye mami, ¿me das agua? O ya tengo hambre o algo, y te enojas y no sé, me enojo, ¿verdad? Porque están perturbando mi paz, mi comodidad, y otra vez es el carácter. Acuérdense que somos pilares, somos ejemplo, ¿verdad? No tanto es el carácter del hijo, nuestra responsabilidad es moldear su carácter. Pero ¿será que ya mi carácter esté moldeado? Sabemos que está en proceso, ¿verdad? Pero es algo que debemos de tener consciente y presente, ¿verdad? Que tenemos que seguir creciendo. También en momentos exigimos, hijo, tráeme, hijo, sírveme, ay, hazme esto. Cuando en realidad deberíamos servir. Y tristemente hay momentos cuando nos enojamos mucho, porque nuestros hijos requieren que una vez más los corrijamos. Es decir, ya tiró el agua. Y nos enfadamos demasiado en vez de una vez más dar la instrucción. Una vez más enseñar, una vez más ser pacientes, ¿verdad? El tipo de crianza que nuestros hijos necesitan requiere de paciencia, humildad, autocontrol, sumisión, amabilidad, amor, fidelidad, gozo. ¿Le suena? ¿A qué le suena? ¿A qué? ¿Verdad? Sabemos que ninguna de estas cosas son naturales en nosotros. Las sabemos, lo hemos comprobado, sabemos que no es parte de nosotros. Entonces, tal vez tú pudieras decir, si eso es lo que se requiere para ser buen padre, entonces nunca seré buen padre. Porque nunca llegaré a ser paciente, nunca llegaré a ser amable, sumiso, amoroso, ¿verdad? Pero la buena noticia es que no hemos sido dejados con nuestra propia fuerza, eso lo sabemos, que en nuestra humanidad no podemos, ¿verdad? En nuestras propias fuerzas, nuestros propios recursos no podemos. Todos estos ingredientes los requerimos. ¿Pero por qué? Vienen de Dios, de parte de Dios para nosotros. Y vamos a Gálatas. Ahí ya no supe qué pasó. A ver si tengo Gálatas. Es que aquí se me apaga y ya no pude seguir A ver acá. ¿Es la 13? A ver. Ay, ya no carga. A ver. Esa es la 13, ándale. Bueno, a ver, no seas malita, regrésate, perdón, hijita, tantito a la 12. Ahí está, esa es la que, de todo lo que hablamos, ¿verdad? Como papás, así tenemos a los hijos. El carácter de los padres, impaciencia, injusticia, nos causa a veces incomodidad, exigencias, ¿verdad? Ofensas, amenazas, enojo. Ese es nuestro carácter que Dios quiere transformar. Ahora sí, hijita. Entonces, en Gálatas 5:22 y 23, lenguaje actual dice, en cambio, o sea,
todo esto que acabamos de ver en la lámina anterior, no queremos que lo sigamos practicando, que siga siendo parte de nuestra vida. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Obviamente ese todos son los de casa, ¿verdad? Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Estas cualidades de carácter no son un simple estándar moral que Dios pone delante de nosotros y espera que lo alcancemos así como con práctica, ¿verdad? No son, digamos, regalos morales, esos son los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Dios sabía o Dios sabe que si estamos alejados de su obra interventora de Cristo a favor de nosotros, no tendríamos ninguna de estas cualidades que gobiernan nuestro corazón, que modela nuestras respuestas hacia nuestros hijos, ¿verdad? Ninguna de estas características es natural en pecadores como tú y como yo. Pero la buena noticia es que el mensaje no es que Dios nos pone un estándar inalcanzable y después se sienta para empezarnos a juzgar. No es así, de decir, ay, mira, ya fallaste en la impaciencia, en los malos tratos, en tus formas, mira, ya fallaste. No tenemos ese Dios. El mensaje es que Dios nos pone el estándar, sí, un estándar estricto, sí, pero Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Y si nos los dice, es porque sabe, ¿verdad? Él nos va a capacitar, Él nos va a dar esa gracia, Él nos va a dar la fuerza de su Espíritu para poderlo hacer. Por eso envió a su Hijo, ¿verdad? Jesús no solamente vino a darnos salvación eterna, sino para cumplir también, que nosotros cumplamos perfectamente este estándar. A ver, no quiero decir una imprecisión. A ver, corrijo. Dios envía a su Hijo a que cumpla perfectamente ese estándar por nosotros para que podamos admitir libremente nuestros fracasos, ¿verdad? Nuestros fracasos y vayamos corriendo a Dios en busca de su ayuda. Nosotros debemos de reconocer nuestra debilidad, no como papás sentirnos por arriba de nuestros hijos, espiritualmente hablando, ¿verdad? Tenemos nuestras luchas, sabemos de nuestra imperfección, sabemos de nuestro carácter, tenemos que reconocerlo, ir a sus pies, reconocer y correr a Él y pedir ayuda a Dios. La cruz de Jesucristo significa que no debo negar mi lucha como padre. Por eso está ahí la cruz, mis faltas, mis fracasos, mis errores. Tenemos al mejor ayudador, ¿verdad? No tengo que actuar como algo que no soy y no tengo que esconderme de aquel que es capaz de ayudarme. No tengo por qué hacerme el muy espiritual delante de mis hijos. Tengo que reconocer mis faltas y acudir a Dios para que me ayude. Lo que nos enseña aquí en Gálatas es que no solo Dios nos perdona, sino que nos equipa y nos da un gran potencial para desempeñar nuestra labor. Por eso allá afuera muchos papás no saben qué hacer, de verdad no saben. Si aquí nosotros, teniendo la palabra, teniendo la instrucción, nos cuesta y de pronto nos perdemos y nos frustramos y no sabemos, pero sabemos que tenemos a nuestro ayudador y sabemos que recorrimos a Él y sabemos que puede haber en el cuerpo de la iglesia alguien que me ayude, que me dé el consejo de parte de Dios. Pero los de allá afuera no tienen esperanza, luchan con sus propias herramientas. Nosotros tenemos las herramientas de Dios, ¿verdad? Esas que acabamos de ver de Gálatas.
Jesús no solo murió para perdón de mis pecados, sino para transformarme por medio de su gracia. Estas cualidades del carácter son un regalo de gracia para cada creyente. Si tú crees, si tú amas en el Señor, entonces es un regalo. Si tú ya entregaste tu vida al Señor, entonces ya tienes ese regalo, ¿verdad? Jesús murió para que aquel que no amaba se vuelva amoroso. Los quejumbrosos ahora se gocen, ya no se estén quejando tanto. Los belicosos ahora sean pacificadores. Los impacientes, pues que ahora seamos pacientes. Y para que los crueles, ¿verdad?, ahora sean conocidos por su amabilidad. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Ese cambio de carácter. Él trabaja mediante todas las situaciones cotidianas, ¿sí o no? En casa, vámonos a nuestros hijos y ya nos sacaron de quicio y ya volvieron a tirar la leche y eso no va a cambiar. El Señor está probándonos, el Señor quiere que veamos todavía nuestra debilidad, nuestra imperfección y decir, no, esta área todavía no la he podido. Entonces vamos a los pies del Señor, por más gracia, necesitamos de su gracia. Él trabaja mediante situaciones cotidianas, los lugares y las relaciones que hay en tu vida para transformarte progresivamente por su gracia. El Padre Celestial te tiene dentro de ese proceso de gracia para que tengas lo necesario para ser parte de su proceso de gracia en la vida de tu hijo. En ese proceso te tiene, un proceso de crecimiento para que tú puedas ayudar a tu hijo. Si tú estás estancado, si yo estoy estancada, no vamos a poder ayudar a nuestros hijos. ¿Qué les vamos a ofrecer? Como en la lámina esa que vimos, enojos, pleitos, ¿verdad? Todo eso. Entonces, no están en un lugar seguro nuestros hijos, están en un lugar inseguro. Dios te cría con paciencia, misericordia, para que estés equipado para criar a tus hijos con la misma gracia constante que se te otorga día a día. ¿Sí o no? Bueno, y en esos días que no eres impaciente, debes de recordar dos cosas. Primero, tus fracasos, tus errores, tus faltas, ¿verdad? Debemos de recordar que fracasamos constantemente, que erramos con los hijos constantemente, que ofendemos a Dios con nuestro trato a los hijos constantemente, pero que esto ya ha sido perdonado ahí en la cruz. Y así, si tú lo admites, tienes que admitirlos humildemente y buscar la ayuda de Dios. Por eso está ahí la cruz. Esas imperfecciones tenemos que ir a los pies de Cristo. Segundo que debes de recordar es que no debes de estar atrapado en ese ciclo de fracaso, ¿verdad? Porque Dios de abundante gracia está trabajando para perfeccionarte, hacerte madurar, hacerte crecer, para que cada vez más llegues a formar parte de lo que Él quiere hacer en tus hijos y cada vez te interpongas menos en el camino o en el plan que Dios tiene para tus hijos, porque muchas veces nos interponemos, ¿verdad? Lo que Dios quiere hacer con los hijos, por nuestras formas, como lo dijimos. Ya estamos terminando. Fíjense, así como tus hijos, tú no estás solo en la crianza. Perdón, hermano, ¿se oye un poquito de como que se movió o algo? ¿Escuchan bien? Ok, bueno, ¿soy yo entonces la que oigo eco o qué será? Bueno, ya estamos terminando, no importa. Bueno, entonces, no estamos solos en la crianza, no estamos solos. Primeramente, tenemos nuestro mejor ayudador, ¿verdad? El Señor. Y tenemos aquí ya un grupo que yo de verdad, mi oración es que este grupo de papás, así, se vuelva unido para ayudarnos unos a otros.
Dios diariamente te bendice con su presencia, ¿sí o no? Con su presencia y su gracia, para que puedas darles esa misma gracia a tus hijos. Como tú, ellos necesitan confesar que no pueden cumplir el estándar. Y debido a ello, no solo necesitan tu cuidado como padre, sino más importante aún, ellos necesitan la misericordia duradera y transformadora de nuestro Padre Celestial.